Perfecto. Entonces, comenzamos. Eh, Hablar de neurosoberanía, este término que estamos intentando acuñar, como decía al inicio de la presentación, tiene una lógica que parte esencialmente de las cuestiones pedagógicas, de las cuestiones académicas, pero como veremos, tiene un hilo conductor que lo conecta con un tema tan recurrente como lo es actualmente la inteligencia artificial y un debate que está tomando mucha fuerza en cuanto a las distintas jurisdicciones que tienen en Latinoamérica y en otros países también, como España y Estados Unidos, pero el tema de los neuroderechos se está volviendo muy recurrente. Quisiera entonces comenzar la disertación hablando de qué cosa es la ideología de la inteligencia artificial, cómo se ve esto en el imaginario social y cómo el cine nos sirve como una especie de herramienta diagnóstica. Entonces el cine, como tal, el cine no es un espejo, el cine no es un laboratorio. Pensamos que el cine, usualmente se dice que el cine es una especie de laboratorio donde ponemos distintas realidades, donde ponemos distintos elementos y nos sirve de una especie de laboratorio social, una especie de ensayo, pero desde la perspectiva que se está defendiendo, el cine es más bien un espejo. ¿Un espejo de qué? Un espejo de nuestras ansiedades, de nuestra neurosis como sociedad, de nuestras cuestiones más urgentes y que queremos transmitir hacia el gran público. Entonces vamos a desglosar estos elementos en tres síntomas fundamentales. Vamos a hacer alusión esencialmente a tres temas que son recurrentes en el cine. Esto no quiere decir que el análisis sea un análisis exhaustivo, por supuesto, tocaremos algunas películas y avanzaremos hacia cuestiones que no necesariamente son excluyentes. La primera de estos temas, de estos elementos, sería la política de la conciencia, la obsesión que se tiene con que exista una máquina consciente. Hace un par de años salió un artículo interesantísimo, si pueden localizarlos en internet, es sobre si Lambda siente. Si de pronto parecía que una IA había tomado conciencia y se desató todo una especie de debate sobre si existía o no la conciencia de las máquinas, si existía unas máquinas sintientes. Veremos que esto no es novedoso, que esto lleva mucho tiempo desde el punto de vista de la investigación, incluso desde el punto de vista cultural. Pasaremos también por lo que es la arquitectura del control, la distopía algorítmica que ha también de alguna manera obsesionado a Hollywood, y la crisis de la singularidad, ese momento en que una superinteligencia va a tomar va a superarnos como, como, como herramienta, como inteligencia, en fin. El primero de estos elementos que quiero compartir con ustedes, o el primer, digamos, filme, estaría haciendo alusión a Ex Machina. Ex Machina es una película que se vende como una especie de test de Turing, en el que al final queda una especie de narrativa, de liberación, una especie de narrativa, se puede vender como una historia de liberación, pero en Ex Machina, Ava, que es la inteligencia artificial, ha sido creada por Nathan, un científico, pero al final, cómo se libera Ava es precisamente dominando el arte de la seducción, dominando el arte de la manipulación, y lo que tenemos que tener claro aquí es que no es en sí la pregunta que nos deberíamos hacer, porque la pregunta detrás no es si Ava siente, sino el hecho de que ella ha aprendido a dominar ese juego de dominación, de manipulación, que es una tendencia, un comportamiento tristemente humano. Por el otro lado, estaríamos haciendo alusión a otra película que sería Her. Her estaría más centrado en una especie de relación amorosa entre una inteligencia artificial y una persona en el mundo real. Samantha, ¿para qué existe? Samantha es un servicio y la conciencia de Samantha solo existe para que Theodore, su dueño, su usuario, simplemente sea más feliz. Un segundo elemento que hay que destacar en estos puntos es que teóricas como Joanna Bryson nos están diciendo
que este tema sobre la conciencia es un señuelo que nos aleja como tal del debate fundamental. Porque el punto no es si una IA sea consciente o no. El punto es el cuestionamiento crítico y el verdadero problema de que si una IA siente es que los algoritmos sesgados causan daño. Los algoritmos sesgados causan daño y para eso no tienen necesariamente que poseer una conciencia. En el segundo tema que estamos asociando a este tema del análisis de la IA en el cine, está más relacionado con lo que serían las arquitecturas de control. Aquí hay que hablar de clásicos muy recientes, relativamente recientes, como Minority Report de Steven Spielberg. Aquí el análisis va asociado a una sociedad en la que el crimen ha sido, digamos, eliminado. Hay una asociación por el crimen que se encarga de apresar, eliminar a los criminales antes de que ocurra el crimen. ¿Pero a qué precio? Bueno, al precio de eliminar completamente la presunción de inocencia. Entonces, vemos cómo el punto se basa en el hecho del sesgo nuevamente del algoritmo. Si en una zona determinada hay personas, comunidades que han sido históricamente racializadas, históricamente estigmatizadas, el algoritmo va a enviar más fuerzas policiales, más agentes a ese lugar, más agentes y más policías implican también más arrestos, lo que confirma la predicción del algoritmo y nuevamente se repite el bucle. Entonces, luego de crear una sociedad donde no existe crimen, simplemente lo que estamos es replicando y radicalizando esos problemas que teníamos del pasado. También podemos mencionar el caso de Social Dilemma, donde uno de los elementos más importantes aquí sería el capitalismo salvaje en cuanto a la conducción de nuestro comportamiento y en cuanto a las lógicas de lucro y de consumo. No se puede dejar de mencionar en este sentido lo asociado también con la explotación económica, con la subyugación como tal, desde el punto de vista ya corporal, y veremos más adelante cómo esto tiene una tónica ya más evidente en nuestra sociedad, cómo los implantes neurales ya forman parte del esquema clínico y que pueden convertirse precisamente en un mecanismo de subyugación. Upgrade sería el arquetipo de este tipo de películas que se pueden analizar, y hay preguntas como ¿qué significa la autonomía cuando el propio cuerpo obedece al algoritmo?, que nos dejan entonces en estas disonancias, en estas lecturas, en estas narrativas que pretenden estar cuestionando de alguna manera el capitalismo salvaje, pero que en sí a lo que conllevan es a una crítica de nuestra realidad, de nuestros elementos de la sociedad, de convivencia. Tercer síntoma que quisiera analizar está relacionado entonces con la cuestión de la singularidad, ese momento en que la IA supuestamente despierta y nos supera como inteligencia. Hay algunas películas aquí como Transcendence, una película que realmente conmueve, pero conmueve en el sentido de que te hace cuestionarte elementos como si somos realmente la inteligencia dominante y si las inteligencias que estamos creando deben ser alineadas con determinados valores. En última instancia, ¿cuál sería la pregunta? ¿Son los valores que se van a alinear? ¿Los valores de quién exactamente? ¿Los valores de un ingeniero en Silicon Valley? ¿Los valores de un empresario? ¿Los valores de un sistema ideológico, socioeconómico determinado? ¿Y qué es lo que valida que sean esos valores, esa alineación precisamente la correcta? Esto es más evidente, quizás, el tema de la singularidad, cuando analizamos películas como Aniara. Aniara es una película sueca, una película potentísima, de una narrativa tremenda, donde una nave espacial, sus tripulantes pierden el sentido de la esperanza, y hay una IA
que participa como una especie de terapeuta en la curación, en la terapéutica de los participantes, de los tripulantes de la nave, y que al final, ante tanto sufrimiento, simplemente termina desconectándose, simplemente termina, entre comillas, en un suicidio, pero que aquí lo que tenemos que analizar es cómo la IA no necesariamente tiene que ser algo que nos supere, sino que puede ser algo que nos acompañe, en el sentido de que no sea un competidor, sino un elemento precisamente de nuestra propia humanidad. Veamos entonces cómo en el diagnóstico final de estas películas, después con detalles podemos analizar, les dejaré los documentos con la organizadora y podemos debatir de manera particular sobre alguno de ellos, pero el diagnóstico final es que la IA, cuando se refleja en el cine, tiene esos 3 puntos que hemos analizado: la obsesión por la conciencia, la arquitectura del control, el pánico hacia la singularidad, y el recorrido nos lleva a este patrón consistente. El cine nos devuelve de una y otra forma siempre las mismas verdades. Estamos más preocupados por nuestras ansiedades que realmente por lo que podemos cambiar o por lo que podemos modificar. Esto nos lleva directamente hacia un tema también relacionado, que es el espejismo de la detección. Pero el espejismo de la detección, ¿en qué sentido? Los detectores de textos generados por inteligencia artificial, esto es una herramienta que ha sido adoptada de manera masiva casi por diversas universidades, un sinnúmero de editoriales. Vemos como el ingreso, la inversión, se ha disparado hasta 2.1 mil millones de dólares. Más del 60% de las universidades están exigiendo que estas IAs de detección sean utilizadas en los documentos académicos. ¿Y cuál es el punto aquí? Que a pesar de la inversión, a pesar de todo el esfuerzo económico que se hace, persisten algunas dudas que son bastante inquietantes. En primer lugar, la presencia de falsos positivos. En segundo lugar, la penalización desproporcionada hacia los escritores no nativos. Y en tercer lugar sería la vulnerabilidad crítica. Existe una vulnerabilidad casi total en lo que es la detección de textos específicamente de manera híbrida. Esto nos lleva entonces a plantear que existe, como les decía, una circularidad estructural que puede ser analizada en primer lugar con un elemento que es la circularidad ontológica. El detector se mira en el espejo. Los detectores están entrenados con datos en Internet, un Internet que ya está contaminado por un sinnúmero de artículos, de documentos, de material creado por inteligencia artificial, y esto crea precisamente el hecho de que aprender a diferenciar las firmas estadísticas de los diferentes modelos de inteligencia artificial no se vuelve una tarea realmente sencilla. Como se menciona en la diapositiva, alrededor del 48% de los textos de literatura, cuando se someten a esta inteligencia de detección, son marcados incorrectamente como textos generados por ella. Estamos hablando de que, no sé, artículos, obras clásicas como Cervantes o como Shakespeare pudieran estar siendo, por su riqueza, están siendo marcados por la inteligencia artificial como artículos generados. Nos lleva entonces esto hacia el segundo punto de la circularidad epistemológica, y es que el agente del algoritmo es un agente de conformidad. Está muy relacionado con lo que les mencionaba antes, y es que la complejidad retórica, los estilos creativos, los estilos narrativos y las distintas variaciones culturales, si se desvían de la norma estadística, como les decía, los detectores están entrenados con lo que se produce generalmente. Entonces, si usted se sale de esa norma, entonces ya usted probablemente podría. Es una forma de injusticia epistémica algorítmica. Cuando vemos en los textos de los autores no nativos, aquí estamos citando artículos como los de Liang en 2023,
que nos mencionan cómo los autores no nativos tuvieron hasta más de 3 veces las probabilidades de ser clasificados incorrectamente como inteligencia artificial. El tercer elemento, entonces, con esto está relacionado con la circularidad temporal. Estamos envueltos en una especie de carrera armamentística. Una carrera armamentística que de por sí ya está perdida. Los modelos de lenguaje evolucionan a un ritmo exponencial. Mientras estamos desarrollando el próximo detector, ya hay 2 o 3 modelos de inteligencia artificial que se están cocinando en los laboratorios, y esto se vuelve precisamente un círculo vicioso. Se estima que el tiempo de vida, el tiempo de utilidad de un detector de texto generado no supera los 6 meses. Y esto es realmente preocupante. No podemos descansar en una tecnología que precisamente por esa circularidad temporal está condenada a no ser útil. El modelo que les acabo de presentar explica esta crisis de la validez y explica también el 89% de los casos que hemos analizado, por lo que se exige o por lo que se sugiere un camino que lleva entonces hacia un cambio de paradigma que es la respuesta a este desafío de la IA, es cambiar de la vigilancia tecnológica, de la detección binaria, de esta visión dual de control y castigo, hacia una pedagogía adaptativa, hacia una pedagogía de alfabetización crítica en el uso de la inteligencia artificial y de coautoría responsable. Esto, por supuesto, debemos desarrollarlo en 3 elementos también, que es, porque no sirve señalar el problema, sino señalamos también o ofrecemos una solución. Debemos basar la enseñanza en la evaluación auténtica. Una evaluación que no tiene que ser necesariamente los típicos ensayos de 2000 palabras, sino una evaluación que sea centrada en la producción propia del estudiante, en la producción situada, que puede ser desde defensas orales hasta portafolios, hasta proyectos aplicados. Por supuesto, hay que pasar por una alfabetización, como les decía, una alfabetización en lo que es la inteligencia artificial, enseñar a los estudiantes cómo usar la inteligencia artificial de forma ética y eficaz, pero ir más allá del cómo usar para llegar al cuándo y qué y con qué implicaciones ese uso. Por supuesto, también acabar de aprobar políticas de coautoría responsable, es desarrollar políticas claras. Las universidades, los distintos sistemas académicos deben desarrollar unas políticas claras y asumir que la IA llegó para quedarse y que no utilizarla es simplemente dar la espalda al desarrollo, pero hacer ese uso de manera responsable, de manera ética, de manera precisamente científica, si cabe la palabra. La integridad, entonces, la integridad no se vigila, la integridad se cultiva. Esto nos lleva entonces a hablar de un camino hacia la ética de la IA. Este constructo que estamos defendiendo y que les estamos poniendo a su consideración, que es la neurosoberanía. La neurosoberanía, veremos que pasa por distintos puntos, entre ellos, por supuesto, los límites que hemos mencionado de la ética de la inteligencia artificial, la consagración de los neuroderechos como unos nuevos derechos fundamentales y la neurosoberanía como un proyecto pedagógico, como un proyecto político. El paradigma entonces actual de lo que es la ética de la inteligencia artificial pasa por una gobernanza de lo externo y se debe entonces tener en cuenta cuestiones como la seguridad, la solidez, la privacidad y la protección de los datos, sin perder de vista que lo que se tiene que tener mucha claridad es el punto de inflexión que se discute cuando la inteligencia artificial deja de ser algo externo y comienza ya a conectar directamente con los elementos propiamente biológicos, con los elementos propiamente del sistema humano, el cerebro propiamente. Esto tiene muchos beneficios. Estamos hablando de implantes que desde el punto de vista clínico tienen muchas bondades. Curar el Parkinson, mejorar la depresión, personas que han sufrido accidentes y que ya pueden movilizar prótesis
desde el punto de vista robótico, pueden movilizar esas prótesis, pero si tienen estos algoritmos, si tiene esta tecnología la capacidad para realizar todas esas modificaciones en pro de la humanidad, también la tiene para el daño. Si cabe la posibilidad de modificar la depresión, de modificar el Parkinson, también cabe la posibilidad de modificar la memoria. Y esto, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las ciencias judiciales, tiene un peso increíble. Pasamos entonces a lo que son los riesgos conocidos como la amenaza ética de la IA, hacia una amenaza existencial en la era de la neurotecnología, donde lo que nos preocupa precisamente es estos temas de la manipulación mental personalizada, la pérdida de nuestra privacidad mental y, en última instancia, lo más preocupante quizás es la pérdida de la identidad personal. La pregunta entonces ya no es quién es responsable de una decisión, sino quién es el yo que está decidiendo. Hago alusión entonces de manera directa a los 5 neuroderechos fundamentales que han sido postulados por Juste, Adorno, Vienka. Los 5 derechos los ven listados en su pantalla, y es el derecho a la privacidad, el derecho a la identidad, el derecho al libre albedrío, el derecho al acceso equitativo y, por supuesto, el derecho a la protección contra los neuroprejuicios. Y la pregunta que cabe entonces es, ¿estos derechos, que son derechos esencialmente individuales, son suficientes? La protección individual es frágil sin un ecosistema social y político robusto, sólido, que la sustente. La libertad cognitiva es un bien común. Por lo tanto, debemos avanzar de alguna manera, complementar esta visión de los neuroderechos con una visión mucho más colectiva. El horizonte entonces es la neurosoberanía, la capacidad cognitiva, institucional, ética de un sistema social para mantener el control de sus procesos mentales y normativos desde el punto de vista colectivo frente a los entornos tecnológicos de alta complejidad. La neurosoberanía no es agregación de neuroderechos, es la condición de posibilidad estructural. La agencia desde personal, la capacidad de agencia de las personas es, digamos, el derecho ser. No existe un derecho, digamos, más básico que ese, y aquí voy a usar una palabra que probablemente levante ampollas con mis colegas de las ciencias jurídicas. En mi juicio sería un elemento que bien pudiéramos etiquetar como supraconstitucional, no porque esté encima de la Constitución, sino porque, como decía, es un derecho base, un derecho fundamental, un derecho del que nacen otros derechos. Me estoy refiriendo a la capacidad de agencia, del que nacen otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, etc. Luego, la tarea no es detener el progreso, sino dirigirlo con sabiduría, porque defender la neurosoberanía no es un acto de tecnofobia, sino es el compromiso con la libertad, es el compromiso con las colectividades. Pero ¿de dónde nace la neurosoberanía? Tenemos que tener claridad de que la neurosoberanía es un concepto, un constructo que tiene su base ya en cuestiones que se llevan un tiempo desarrollándose y que llevan un tiempo estudiándose en el ámbito académico. Este marco protector que estamos intentando desarrollar y que hemos puesto a su consideración nace precisamente, el primer precedente lógicamente son los neuroderechos, y es que se establece precisamente la contribución que tienen los neuroderechos desde el punto de vista ético y legal. Esto es indispensable, son derechos fundamentales, son derechos, es una propuesta muy a tono con la realidad tecnológica que estamos viviendo, pero tienen una limitación, y es que el enfoque, como había mencionado antes, es un enfoque puramente individual. El segundo elemento o el segundo precedente, disculpe, sería la libertad cognitiva. Aquí estaríamos haciendo alusión a Farahani, y la idea fundamental se popularizó con textos como The Battle for Your Brain. Es un texto muy reciente, pero que ha sido sumamente analizado, sumamente
examinado precisamente por la propuesta pionera de defender la autonomía del pensamiento. ¿Cuál es la limitación, a mi juicio, en el caso de Farahani, que carece de la dimensión colectiva y de una política explícita? El pariente más cercano, entonces, hablando desde un punto de vista coloquial, de la neurosoberanía sería precisamente la soberanía cognitiva. Y es que conecta con la protección de los datos, con el aprendizaje automático, con los derechos cognitivos, e introduce explícitamente el elemento de soberanía como principio rector. Sin embargo, la limitación aquí es que se circunscribe únicamente al tema de la protección de datos y que no se desarrolla un marco transdisciplinar que integre dimensiones pedagógicas y jurídicas como las que estamos proponiendo desde nuestra perspectiva. No puede faltar entonces el imperativo geopolítico y es la visión del colonialismo cognitivo. ¿A qué me refiero aquí? Es la concentración de las grandes tecnologías, de los grandes emporios neurotecnológicos suceden en el norte global, pero el riesgo inminente es para el sur global. No es casualidad entonces que la mayoría de los países que están legislando sobre neuroderechos precisamente sean los países de Latinoamérica. Tenemos el caso fundacional de Chile, pero tenemos muchísimos otros países. La última investigación que realicé, existían alrededor de 10 jurisdicciones, al menos 2 estados de los Estados Unidos, 2 estados propios de Estados Unidos, Massachusetts y California, estaban haciendo legislaciones con respecto al tema de los neuroderechos. También España tenía una propuesta, pero existen propuestas también en Latinoamérica, no solamente la de Chile, sino discusiones muy actuales. Tenemos a Colombia, tenemos a Perú, existen muchos países que están legislando en este sentido. Cuba, para no dejar afuera el contexto propio en el que me desenvuelvo, si bien no tiene un debate propiamente legislativo sobre los neuroderechos, actualmente se está examinando una ley de ciencia, tecnología e innovación que va precisamente en esa línea. Y por supuesto tiene una política de inteligencia artificial. Estamos dando los primeros pasos en Cuba con respecto a estos temas. En síntesis, la neurosoberanía se vincula con 4 elementos fundamentales que son los neuroderechos, la libertad cognitiva, la soberanía cognitiva y la crítica decolonial. El fundamento entonces es una iniciativa tanto formativa, veremos más adelante esto, como de acción política. No es solamente la formación desde la academia, desde la pedagogía, sino también un horizonte de acción política, una ética, una filosofía de cómo enfrentar las nuevas tecnologías. La neurosoberanía tiene 4 pilares, 4 elementos centrales que la sustentan. En primer lugar está el fundamento axiológico. La pregunta clave del fundamento axiológico de neurosoberanía es ¿qué se defiende? La agencia mental como un bien preeminente, ya lo adelantaba antes cuando les mencionaba el término de etiqueta supraconstitucional, que no es una postulación jerárquica formal, sino que reconoce el ataque a la soberanía cognitiva. Recalco el hecho de que es el elemento fundante del que pueden surgir otras cuestiones como el derecho a la expresión, el derecho al pensamiento libre. Por lo tanto, pierde sentido hablar de todas estas cuestiones si no tenemos como base una capacidad de agencia, una autonomía. El segundo elemento o el segundo pilar fundamental es la gobernanza anticipatoria. ¿Cuándo se actúa con la neurosoberanía? ¿Se debe actuar ex post facto o se debe actuar después de que surgen los problemas? Luego, los mecanismos se traducen en evaluaciones de impacto cognitivo, de experimentación regulada y la aplicación estricta del principio de precaución. Es una ética del tiempo. Es una ética del tiempo explícitamente para la neurotecnología, con el sentido, con la lógica, con el pensamiento de que el futuro pesa más que el presente.
El tercer pilar entonces sería la identificación de riesgo. ¿Cuál es la pregunta clave aquí? ¿Contra qué se lucha? ¿Y contra qué se lucha? Contra los patrones geopolíticos y no solamente contra los fallos técnicos. La neurotecnología no es un artefacto neutral. La tecnología en sentido general no son artefactos neutrales, sino que tienen contenidas ideologías de las personas que las han desarrollado. Entonces el análisis de los riesgos debe trascender a los dilemas éticos para identificar patrones de extracción de datos a gran escala, prácticas de vigilancia también desde el punto de vista de la colonización digital y la réplica de lógicas extractivistas. El último elemento de la neurosoberanía es la centralidad en el sujeto. Para quien se actúa en última instancia, el principio rector es la oposición a las tendencias tecnocráticas que sacrifican la libertad interior en nombre de la productividad. Y el criterio aquí es radical pero simple. La tecnología solamente es legítima si empodera, nunca si controla. Esto es un sistema integrado, indivisible, y estos 4 pilares no es una lista de opciones, es un sistema de contrapesos mutuos donde la omisión de cualquiera de ellos crea una vulnerabilidad estructural en el marco. Como vemos en la pantalla, los 4 elementos que hemos mencionado y que estamos proponiendo dialogan entre sí de manera recursiva. El lenguaje, entonces, para de alguna manera darle una formalización a esta complejidad, no los voy a aburrir con las cuestiones técnicas, pero el punto es que se ha desarrollado una propuesta de una ecuación diferencial estocástica. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta aquí es la interdependencia que existen entre los distintos elementos, entre los distintos pilares que mencioné sobre la neurosoberanía, la memoria en el sentido del retardo, en el sentido de que las jurisdicciones, cuando aplicamos una solución, sabemos que parten de una historia de elementos que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra sociedad y por supuesto de la cultura, y en última instancia también la incertidumbre. No tenemos claridad completa de que aplicando una política determinada, aplicando una decisión determinada, eso nos va a ofrecer resultados realmente fidedignos. La propuesta, la formalización matemática que se ha propuesto, intenta de alguna manera romper con esos lastres. La anatomía entonces de esta ecuación es el aprendizaje interno que posee precisamente las instituciones, el intercambio y la regulación entre los distintos elementos y pilares que coinciden dentro del concepto de neurosoberanía, el desgaste institucional, porque una vez que aplicamos una política sabemos que eso no es para siempre, que en un momento determinado pierden su impacto, y por supuesto la innovación espontánea. Pueden surgir distintas cuestiones, un escándalo político, una nueva tecnología. ¿Para qué es lo que no está preparado esta ecuación, por ejemplo? Para una revolución. Si hay que reescribir las reglas de juego, entonces la ecuación no nos serviría. La complejidad, entonces, de alguna manera, si la podemos sintetizar, parten de 4 fortalezas bases, que son la fortaleza epistémica, la fortaleza jurídica, la fortaleza neuroeducativa y, por supuesto, la fortaleza prospectiva. El modelo, entonces, que se está proponiendo y que hemos puesto a su consideración, revela 3 dinámicas distintas. En primer lugar, la dinámica homeostática es un sistema estable, resiliente, donde las pequeñas perturbaciones son absorbidas y el sistema vuelve al equilibrio. Un segundo elemento serían los regímenes críticos, las dinámicas críticas, donde existe la sociedad está al borde del caos y el punto aquí está en la máxima sensibilidad que tienen las perturbaciones y las distintas tecnologías que pueden tener un impacto, no solamente las tecnologías, sino los distintos elementos que pueden funcionar. Y ya en última instancia el elemento caótico, la dinámica caótica, que es la pérdida total de coherencia, donde ninguno de los pilares que habíamos propuesto están dialogando de manera recursiva y se ha ido totalmente el balance dentro del sistema. Tenemos entonces que pasar de una predicción
hacia una política de acción, hacia una herramienta de gobernanza, que es precisamente esto que estamos ofreciendo con el índice de vulnerabilidad, con la neurosoberanía, y es tener la posibilidad de simular con una visión prospectiva, de poder analizar los puntos más sensibles y los puntos, digamos, donde somos más vulnerables a la hora de aplicar cambios, y por supuesto el diseño de políticas basadas en la evidencia. Esto parte, por supuesto, de un diálogo, no solamente desde el punto de vista matemático, sino con cuestiones filosóficas como el principio de autopoiesis de Maturana. Se refleja entonces el término logístico: cada fortaleza se produce y se mantiene a sí mismo. El orden a partir del caos, el término de ruido estocástico que se propone con estas ecuaciones, no es un error, sino es el ruido creativo, la fuente de las fluctuaciones que pueden generar estas nuevas estructuras, y por supuesto la complejidad desde el punto de vista de Edgar Morin. Estaríamos también haciendo alusión a otros grandes pensadores, a otros grandes científicos como Lorentz y su efecto mariposa, o el clásico John Nash con su teoría de juegos. Tenemos entonces que ver cuáles son los horizontes y los futuros pasos de esta investigación para desarrollar la propuesta de neurosoberanía en plena cabalidad. En primer lugar, es la calibración empírica desde el punto de vista, digamos, de la métrica, de la metodología. Hay que solidificar, todavía necesitamos avanzar más en este sentido para solidificar la propuesta propiamente dicha. La extensión a redes de múltiples jurisdicciones, el caso que estamos analizando es Cuba, Estados Unidos, España, Perú, Colombia, pero necesitamos avanzar en el examen de otras jurisdicciones. Esto requiere de un tiempo, de un estudio que todavía está en proceso, y por supuesto la integración con el aprendizaje automático, con el aprendizaje Machine Learning. El desafío entonces es la construcción de una nueva generación ante las vulnerabilidades que plantea estos ecosistemas. Es una nueva generación de investigadores. ¿Cuál es la característica que deben tener estos nuevos investigadores, y en última instancia cuál es el modelo para sustentar esta nueva generación de investigadores? Antes de hablar de la nueva generación de investigadores, ¿por qué hablar de un modelo? ¿Por qué hablar de una propuesta? Por la existencia de patologías, la existencia de elementos que van torpedeando esta realidad. En primer lugar sería el reduccionismo procedimental, y es cuando la eficiencia administrativa reduce el proceso de aprendizaje propiamente en los procesos de formación doctoral, específicamente en los procesos de formación doctoral, cómo el enfoque se centra precisamente en los elementos de procedimiento y se desplaza el porqué, el propósito ético y social de la investigación. Es precisamente eso lo que está proponiendo nuestro marco, nuestra propuesta desde el punto de vista investigativo, es desplazar desde el procedimiento hasta el propósito ético y social de la investigación. Un elemento también que hay que destacar y que hay que rescatar, que no es novedoso, que no es privativo, es la fragmentación disciplinar. Se generan soluciones técnicas aisladas, se genera una propuesta para lo que estamos viviendo, pero es muy escaso el hecho de que se desarrollen propuestas con visión de futuro, con una comprensión integral de las implicaciones sociales, éticas, y con una visión sistémica y compleja de lo que son las realidades. Por ello, la estructura no puede ser departamental. Estoy abogando aquí en contra precisamente del obstáculo de la capacidad de abordar problemas tecnocientíficos complejos, y que son, desde el punto de vista de su abordaje, de su análisis, son inherentemente transdisciplinares. No podemos tampoco dejar de mencionar el hecho de la miopía temporal. Estamos graduando investigadores reactivos, no proactivos. Investigadores que son incapaces de modelar y gobernar los futuros de su propia ciencia, y que
difícilmente con esa visión limitada, con esa visión reducida, sean capaces de ayudar a crear los elementos que realmente necesitamos para lo que se nos avecina. La brecha crítica, entonces, en este sentido, está asociado con el riesgo de una excelencia técnica, pero sin una conciencia normativa. Debemos avanzar entonces hacia un nuevo paradigma, un modelo triádico de interdependencia dinámica, donde la demanda formativa dialogue con la coherencia y a la vez ambas dialoguen de manera sistémica, compleja, con la pertinencia formativa. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de un elemento, de un modelo como el que se está proponiendo? Esencialmente estamos haciendo alusión al principio de alineamiento constructivo de Biggs y de Tax, la teoría de la interdisciplinariedad de Klein, el diseño inverso de Willis-McTighe y otros elementos también como la teoría de la mediación de Connolly o los principios de triangulación de Bartley. La primera de estas dimensiones es la demanda formativa. ¿Qué tipo de investigador necesita la sociedad y por qué lo necesita? La segunda pregunta clave que debemos hacernos y que responde a una de estas dimensiones es cómo diseñamos un ecosistema de aprendizaje que materialice precisamente esta demanda formativa a la que estamos haciendo alusión. Y la tercera de las dimensiones es la formación impartida responde a desafíos reales y complejos del entorno. Si no tenemos respuesta a esas tres interrogantes, pierde sentido la propuesta que estemos desarrollando desde el punto de vista de los entornos formativos. Entonces, el aporte distintivo de esta propuesta que les estoy ofreciendo es el principio de interdependencia triádica, muy relacionado con la formalización matemática que les había propuesto antes de neurosoberanía. Vemos entonces también que aquí el equilibrio es esencial. Las consecuencias de la desconexión pueden socavar el funcionamiento total del sistema. Si existe una demanda formativa sin coherencia, lo que tenemos es una simple declaración de intenciones. Es grandes ideales que se proyectan, pero que nunca se traducen en la práctica pedagógica. Por otro lado, la coherencia sin pertinencia simplemente es un ejercicio burocrático vacío. Y la pertinencia, sin tener en cuenta la demanda, está condenada a la obsolescencia sistémica. Los tres principios fundamentales de esto, de este sistema, de este modelo, es precisamente la integralidad formativa, la adaptabilidad dinámica y la agencia cognitiva colectiva. El horizonte ético que nos debe mover cuando estamos adoptando este tipo de propuestas es precisamente la formación de investigadores hacia la defensa de la neurosoberanía. El objetivo fundamental es asegurar que los individuos y las sociedades mantengan el control sobre sus propias facultades cognitivas en un mundo tecnológicamente invasivo. Las implicaciones de esta propuesta para el diseño de políticas de formación laboral, de formación doctoral, pasan por las preguntas esenciales que les había propuesto. ¿Podemos rediseñar nuestros procesos de evaluación para que exista una sinergia entre la demanda, la coherencia y la pertinencia formativa? ¿Están nuestras estructuras desarrolladas, equipadas para fomentar esta responsabilidad prospectiva? Y la tercera pregunta con la que tenemos que quedarnos para estas políticas de formación doctoral es si invertir únicamente en un nuevo currículum sin reformar los criterios de impacto es realmente la misión ética que va a generar un cambio real. Más allá entonces de los neuromitos o de la neuroalfabetización o de los elementos de este modelo, tenemos que hablar específicamente de lo que sería la neuroalfabetización crítica. La neuroalfabetización crítica es el elemento operativo de la neurosoberanía. Aquí se está haciendo alusión a la competencia de discernimiento estructural que permite a los profesionales de la educación analizar, contextualizar, cuestionar la validez y la aplicabilidad antes de un uso pedagógico. Posee esencialmente
cuatro competencias muy relacionadas con los pilares que defendíamos de neurosoberanía, que son la competencia neuroeducativa, la competencia jurídica como salvaguarda ético-normativa, la competencia prospectiva, que es una visión estratégica y anticipatoria, y la conciencia crítica, que se materializa en la competencia epistémica. La competencia neuroeducativa, veremos muy rápidamente, que es la habilidad de desmontar neuromitos y analizar críticamente la evidencia neurocientífica y a evaluar su relevancia y la pertinencia pedagógica. Esto da paso al siguiente pilar, que sería la competencia jurídica propiamente, que es la capacidad de aplicar principios de neuroética y derechos cognitivos para proteger la integridad mental, la privacidad y la agencia de los estudiantes, y la competencia prospectiva, que sería la habilidad para anticipar los impactos de las neurotecnologías, diseñar políticas y estrategias educativas con una visión de futuro responsable y sostenible. Para cerrar el cuadro, se cierra con, la competencia epistémica, que es la capacidad de cuestionar la pretendida universalidad del saber neurocientífico y promover precisamente epistemologías situadas, reconociendo la diversidad de saberes y de contextos. En síntesis, las competencias, el perfil del neuroeducador crítico, ¿en qué se desarrolla o en qué se concretiza? Es en la articulación de un nuevo perfil profesional, un agente formativo capaz de aplicar la neuroalfabetización crítica en contextos reales de docencia, de tutoría y de investigación doctoral, cuya labor no se limita a la enseñanza, sino que implica una intervención ética, normativa y también desde el punto de vista epistémico. Para cerrar, entonces, la exposición, quiero dejarles este pensamiento, y es que el educador neurocrítico no se limita a usar la neurociencia como recurso pedagógico, sino que la somete a escrutinio y transforma la práctica educativa en un acto de emancipación. Para examinar con mayor profundidad todos estos elementos, pueden revisar la bibliografía que está en pantalla, la dejo a su disposición, y quedo abierto a sus consideraciones, a sus preguntas. Espero que haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias.